En octubre de 2017 se presentó en Quito la Cruzada Nacional Cero Tolerancia, como iniciativa de varios organismos involucrados en atender los casos de abuso sexual. ¿Cuál es el objetivo y cuáles son los resultados en estos 3 meses de operatividad? Bueno, esta iniciativa o esta tarea conjunta se genera en función de la conmoción social que generaron los hechos de violencia sexual que se han ido detectando, digamos, en el último tiempo. Este fenómeno o este tipo de agresiones no es que recién comienzan a suceder, han sucedido durante mucho tiempo, lamentablemente, sino que han estado escondidas, han estado tapadas, han estado guardadas por diferentes razones. Una de esas razones es que el hecho de ser víctima de violencia sexual genera en las víctimas un sentimiento como de vergüenza, ¿sí? Y muchas veces los papás, las mamás, para tapar ese sentimiento de vergüenza que afecta no solo a la víctima, sino a toda la familia, muchas veces han querido no denunciar, han querido tratar el tema en un ámbito privado, de manera en que digamos, el problema se pueda resolver, entre comillas, pero siempre queda un detalle grande de impunidad con respecto a las personas agresoras, ¿no es cierto? Otro problema que se ha dado es que en las propias instituciones educativas ha habido todo un mecanismo de complicidad. No quiero decir que en todas, no se puede nunca generalizar, pero en muchas ha habido un sentimiento como de complicidad, asumiendo incluso que hay ciertas cosas que son normales o que pueden ser exageradas de las víctimas, ¿sí? Y en este caso se ha buscado no escandalizar a la comunidad educativa, y al no escandalizar a la comunidad educativa, obviamente se han generado casos de grave impunidad respecto de las víctimas de violencia, ¿cierto? Otro tema u otro problema que se va sumando a los que ya te digo, tiene que ver con el propio Ministerio de Educación y cómo se ha tratado históricamente este problema, ¿sí? Porque no es un tema de hoy, hay que tener muy clarito eso. La violencia sexual no es un tema de hoy, que ha surgido ahora, ni ayer, ni hace un año. Es un tema que lamentablemente ha respondido a muchos factores que están presentes desde mucho tiempo atrás. Entonces, ante eso, el Ministerio de Educación ha respondido con la creación de un sistema administrativo, digamos, de disciplina o de control, que muchas veces no llegaba al final del tema y que trataba a estos temas que son un delito como un incidente. Y esos incidentes se resolvían dentro del ámbito administrativo del Ministerio. Casi siempre el Ministerio ha estado volcado más a mirar al ámbito público, esto quiere decir a los colegios públicos, y no tanto a los colegios privados, ¿verdad? Entonces, mira, ya son 3 temas que pasan ahí, ¿no? El primero que te decía, el temor de las propias víctimas, sumado al temor de la familia, del escándalo, ¿no? El segundo son los propios colegios, ¿sí? Que de alguna manera también han coadyuvado para que estos escándalos no surjan, no salgan, no se visibilicen por la grave consecuencia que podía tener en la comunidad educativa. Y en tercer lugar, te estoy diciendo que están los propios procedimientos internos del Ministerio que no han ayudado históricamente a que estos casos que son delitos se traten como delitos y se los ha tratado más bien como incidentes internos. ¿De acuerdo? Hay otro tema adicional, que es la falta de denuncia. ¿Cómo pueden actuar las autoridades cuando no conocen un hecho? Normalmente un proceso judicial comienza cuando hay una denuncia y hay una etapa que se llama prejudicial. La denuncia normalmente hay que presentarla en una institución que se llama la Fiscalía, que es la encargada de investigar si existió el delito y quiénes podrían ser los responsables. Una vez que un fiscal hace esa investigación, se inicia un juicio, ¿sí? Y después del juicio se, digamos, emite una condena de ser el caso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado históricamente? Las víctimas no han denunciado. Por todos estos antecedentes que te conté antes, la denuncia ha sido muy limitada.
Y muchas veces muchas víctimas han denunciado, pero cuando han denunciado, los hechos ya no se pueden probar. La víctima no tiene tanta importancia como una prueba material, ¿no es cierto? ¿Qué es una prueba material? Por ejemplo, en el asesinato una prueba material es el cadáver de la víctima, ¿no es cierto? En una violación, la prueba material normalmente suele ser un examen médico legal que se llama, que se determina que la persona realmente recibió una violación. O puede ser también un examen psicológico, donde se hace un seguimiento a la víctima, se va determinando si efectivamente fue víctima. Pero muchas veces cuando se deja pasar el tiempo ya no es posible realizar estas pruebas, porque ya pasó. Una persona que fue violada y se baña, destruyó la prueba material, por ejemplo. ¿Sí? Una persona que se le provoca un trauma psicológico y se atiende por separado, puede ser que en el momento de la declaración judicial ya su reacción no sea la misma. Incluso hay detalles, tú que eres niña o señorita, que muchas veces se consideran que, por ejemplo, las chicas, por ser chicas, tienen que soportar algunas cosas. Son como naturales. Se llama la naturalización de la violencia. ¿Sí? Entonces tú, por ser chica, tienes que soportar que te digan piropos groseros tus compañeros. ¿No es cierto? Y eso a veces no se considera una agresión. Tan naturalizada está la violencia que no se considera que eso sea una agresión. Y entonces las propias víctimas a veces pasan por alto situaciones que son de violencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer ahí? Ante esta situación grave que se ha presentado en el país, todas las instituciones del Estado cumplen su función, o cada una tiene sus responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo de la Judicatura? Juzgar cuando existe un dictamen fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, para que se pueda iniciar un juicio, los jueces puedan tomar conocimiento y los jueces se puedan pronunciar, es necesario que haya previamente un dictamen fiscal, es decir, que un fiscal acuse. Vamos atrás. ¿Qué hace falta para que un fiscal investigue un caso y que pueda hacer un dictamen fiscal? Hace falta que haya una denuncia. ¿De acuerdo? Y para que haya esa denuncia, hace falta que las víctimas o cualquier persona que conoce del tema denuncie. Ese es el nudo crítico que tenemos aquí. ¿Por qué razón? Porque hay mucho miedo a denunciar. Y entonces, claro, ¿qué es lo que busca esta gran cruzada? Fundamentalmente, motivar a todas las personas para que pierdan el miedo a denunciar. Y el gran objetivo que debemos perseguir en todos los casos de violencia sexual o psicológica, que también se dan, ¿no es cierto?, es que las víctimas denuncien. Y si las víctimas no pueden denunciar por cualquier circunstancia, porque están con un shock, porque están con todo ese temor que puede devenir de estos hechos traumáticos, cualquier persona que conozca tiene el deber de denunciar de manera inmediata. Entonces, claro, ¿qué sucede? Hay unos procedimientos dentro del Ministerio de Educación que dicen que hay que seguir unas rutas internas en las instancias de los propios colegios, en las instancias, digamos, distritales. Tenemos que buscar que la denuncia siempre sea efectiva. Entonces, ¿qué tenemos que promover en cualquier espacio? Por ejemplo, tú eres alumna de un colegio y es importante que en tu colegio, ¿sí?, exista la suficiente información para que cualquier acto de violencia sea denunciado en el momento, ¿sí?, y que haya una solidaridad de toda la comunidad educativa. La víctima no se puede quedar sola, ¿sí? A la víctima hay que acompañarla. Y entonces es un deber no acompañar, pues, al supuesto agresor. A quien deberíamos acompañar es a la víctima. Pero a veces los principios y las realidades se invierten. ¿Por qué? Porque el derecho penal, cuando nos enseñaron a los abogados del derecho penal, se funda en el hecho de que cuando hay un delito hay que preocuparse del autor del delito para condenarlo. ¿Sí? Entonces se lo mete preso y la sociedad piensa que cumplió, pero no cumplió, o no cumplió completamente. Porque resulta que cuando hay un delito también hay una víctima.
y la víctima queda como abandonada. Entonces lo que procura este programa en general es articular todas las acciones de todas las instituciones que participan para cambiar el esquema de actuación. Sí, cambiar el esquema de actuación de tal manera que primero sea oportuno. Es decir, hay un acto de violencia, hay que denunciarlo inmediatamente. Porque si no se denuncia inmediatamente, se corre el riesgo de que después no se pueda probar. ¿Sí? Y segundo, darle atención a la víctima. Porque la víctima merece el respeto suficiente, primero, para que sea creída en el momento que tiene que afrontar un proceso. Esa es el principal detalle dentro del proceso. Y después del proceso, que la víctima sea reparada, pues. No basta solamente que le condenen al agresor si se prueba la agresión, sino que la víctima tiene que ser también reparada. ¿Qué es esto de reparar? Básicamente, hacer un esfuerzo para que en la medida de lo posible la víctima recupere sus condiciones que le permitan normalizar su vida en la sociedad. Yo te cuento que como producto de estas agresiones sexuales ha habido chicas, sobre todo chicas, ¿no?, que han querido, por ejemplo, suicidarse después. Y no es justo. No es justo. Hay chicas, chicos, que sus propios compañeros les señalan dentro del colegio. Entonces esta víctima debería tener la posibilidad, por ejemplo, de cambiarse de colegio, de ir a otro lugar, digamos, recuperar el estado anterior a todas estas situaciones de violencia, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente te repito, haciendo así como un resumen, este programa tiene por objeto reunir a todas las instituciones para que todas, cada una de ellas, a través del cumplimiento de sus obligaciones institucionales, hagan su trabajo, el trabajo que tienen que hacer de manera oportuna, asegurando que los procesos se den con oportunidad y que las víctimas sean reparadas. Ese es el gran objetivo. ¿Cómo se cumple? Cada institución tiene su parte. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en este momento estamos trabajando en unas mesas de trabajo y le estamos pidiendo al Ministerio de Educación que cambie sus rutas internas de atención a estos problemas. ¿Para qué? Para que independientemente de que se haga un tratamiento del asunto dentro del ámbito administrativo de educación, nunca se deje de denunciar como primer paso. ¿De acuerdo? Después de eso, la Fiscalía recibe y le da la atención debida y obviamente, si eso llega a ser un proceso judicial, ¿no es cierto?, los jueces puedan actuar de manera adecuada. Después de que los jueces actúan, viene la parte de reparación. Entonces están otras instituciones como por ejemplo el MIES, el mismo Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, que ellos se encargan en cambio de darle a la víctima, ¿no es cierto?, las condiciones para que ésta sea reparada y que en la medida de lo posible su vida vuelva a ser en los parámetros que quepan normales, ¿no? Entonces eso es lo que te podría decir del programa. No sé si está claro. De los 1.864 casos denunciados en los últimos 3 años, el 46% fueron a juicio y de estos el 73% tuvo sentencia. ¿Qué pasa con el 54% de los casos denunciados y el 27% de los casos de sentencia? Ya, a ver, te voy a dar los datos, ¿no? Te voy a dar los datos que manejamos nosotros, que son los datos bajados del sistema automático de gestión procesal. Esos datos te voy a dar para que tengas exactamente las cantidades de los procesos. Pero ¿qué suele suceder? Muchas veces se dice, han sido denunciados 200 casos, 10 tienen sentencia, ¿y qué pasa con los 90 más? Daría la impresión de que no pasó nada, ¿no es cierto? Vuelvo nuevamente hacia atrás y te digo, se han denunciado 200 casos, ¿de dónde? Entonces la pregunta se va respondiendo. Muchos casos han sido denunciados en el propio sistema educativo, en el ministerio, y algunos casos se han quedado ahí. ¿De acuerdo? Se han archivado en las oficinas estas del Ministerio de Educación, ¿sí? No te puedo decir la cantidad porque yo no soy Ministerio de Educación. Estamos intentando tener cantidades ciertas para decir, tantas están en el Ministerio de Educación. De lo que sabemos,
son más o menos 900. ¿Sí? 900 casos que se han abierto en el Ministerio de Educación. De esas no sabemos cuántos concluyeron en el Ministerio de Educación y no se convirtieron en denuncias ante la Fiscalía. ¿Sí? Pero bueno, digamos que de este número que te dije, 100, ¿no es cierto? 50 han ido a la Fiscalía. 50 han ido a la Fiscalía. Ahí inicia el proceso, digamos, jurisdiccional. De esas 50, no necesariamente todas han dado como resultado una acusación por parte del fiscal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, siempre debemos considerar también que puede haber alguna acusación que sea falsa. O que el fiscal no haya podido determinar técnicamente la existencia de un delito. Entonces, él no puede sustentar una acusación. ¿Qué sucede ahí? Esas 50 causas que ingresaron a la Fiscalía no necesariamente se convierten en procesos judiciales. Digamos que de esas 50, 40 se convierten en procesos judiciales, ¿no es cierto? Entonces llega donde un juez, y un juez juzga. Entonces puede darse varias situaciones. Primero, que de esas causas algunas estén en proceso, no hayan concluido todavía. Entonces cuando tú dices, este es el porcentaje de sentencias, no quiere decir que solo eso se ha sentenciado, quiere decir que esas se han sentenciado y que hay otras que están en proceso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar eso. Y hay que considerar también que no toda sentencia concluye en una condena a cárcel de una persona. ¿Por qué? Porque dentro del proceso se pueden probar hechos, ¿no?, que nos hagan saber que eventualmente la persona que está siendo acusada no era responsable. Todo dentro de una investigación que muchas veces no hay forma de probar, en otros casos puede incluso que se lleguen a dar acusaciones que se llaman temerarias, es decir, que se acusó a una persona que no era. Entonces, ¿cómo se puede condenar a una persona que no era? ¿Verdad? Entonces el trabajo de la justicia no es así tan plano, ¿no? Me entran 200 denuncias, tiene que haber 200 sentencias de culpabilidad. No es así. No es así. Como te digo, primero hay que ver cuántas se resolvieron, entre comillas, en el ámbito del ministerio. De ahí, cuántas de esas fueron a la investigación de la Fiscalía. De esas, cuántas el fiscal efectivamente mandó a juicio. Y de ahí, en el juicio, determinar cuántas de esas efectivamente la persona es culpable o no culpable. Solo ahí tú puedes determinar el número de sentencias. Entonces, por esa razón te digo que yo te voy a dar ese número que tenemos en nuestro sistema. No sé cuál sea tu fuente. Fuente de unas declaraciones que dio el doctor Yalc. Ok. Pues de ahí salió la fuente. Muy bien, sí. Entonces esa es la fuente, nosotros vamos a entregar la información que sostiene esa información. Yo no estaba así muy claro en esos números, por eso les pregunto la fuente. Sí. Hecho, pues la misma nuestra, entonces no hay problema, seguramente te van a coincidir con algunas variaciones de los números, pero yo lo que te voy a dar es el número de procesos en una tablita para que tú puedas determinar cuántos se han judicializado y cuántos de esos han tenido una condena, ¿de acuerdo? Cuántos de esos están todavía pendientes. Pero yo puedo darte solamente lo que está donde los jueces. No te puedo dar la información de lo que está en la Fiscalía y tampoco te puedo dar la información que está en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque son otras instituciones y cada una de ellas maneja su información, ¿sí? Nosotros manejamos aquella que es lo que se llama judicializada. ¿De acuerdo? Se establecen las sanciones para los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. ¿Usted opina que se aplica la ley de forma oportuna e íntegra cuando se presentan denuncias de abuso sexual? Yo ya te respondí eso. Mucho depende de las víctimas. ¿De acuerdo? Mucho depende de las víctimas. No es que te estoy devolviendo la pregunta ni te estoy devolviendo el problema. La grave realidad que tenemos en nuestro país es que lo que ingresa al sistema se procesa en el sistema. No hay para dónde ir, pero porque tú puedes ir haciendo un seguimiento de qué pasó con este proceso, ¿de acuerdo? Y cuando se demora injustificadamente, los ciudadanos, las ciudadanas pueden presentar una denuncia al propio Consejo de la Judicatura para que el Consejo de la Judicatura pueda examinar la conducta de los jueces. También existe otra institución que se llama la Defensoría del Pueblo, que se encarga de realizar lo que se llama la vigilancia del debido proceso, es decir, comparecen y dicen, a ver, señor juez,
infórmeme qué está pasando con este juicio. Ahí se puede detectar si un juez está haciendo bien o mal su trabajo. Es decir, todas las todos los delitos denunciados no necesariamente tienen que convertirse en sentencias condenatorias. Y de ello, si volvemos un poquito más atrás, debemos tener la certeza de que todos los actos de violencia han sido efectivamente denunciados. Eso es lo que se pretende trabajar ahora, concientizar en el ámbito educativo y en general, porque la violencia sexual contra niños no es solamente una cuestión del sistema educativo, es un tema lamentablemente generalizado en la sociedad. Hay muchos lugares donde los abuelos, donde los padres violan a sus hijos. Es terrible, es una cosa terrible lo que está sucediendo, ¿sí? Y lamentablemente en el ámbito escolar también. El otro día tuvimos un caso de un adolescente que violó a una compañera. En este caso ya no fue un profesor, fue un compañero, ¿sí? Entonces, claro, el gran reto que nosotros tenemos es ¿qué vamos a hacer para evitar que esto suceda por una parte? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer cuando lamentablemente ya sucedió? Y ahí es donde nosotros ya podemos opinar. Hay que denunciar. ¿Sí? Y el rol de la denuncia es un rol, digamos, que nos compete a todas y todos. ¿Sí? No solamente a la autoridad, porque como te digo, no puede haber un policía en todos los colegios todo el tiempo vigilando, ¿no es cierto?, que no se den agresiones sexuales. Normalmente las agresiones sexuales se dan en momentos en que nadie las percibe incluso. ¿De acuerdo? Por eso es importante empoderar a todas las comunidades educativas para que no toleren el abuso sexual en cualquier forma. Porque hay algunos que son físicos, otros que son incluso de carácter psicológico, de presión, ¿no es cierto? Entonces ningún tipo de violencia puede ser tolerada. Los funcionales son una fuente que genera personas que en su edad adulta actúan con violencia física y o mental. Sí, sí son, pero no son los únicos espacios donde esto sucede. Sí, no podemos identificar, ese es un hogar disfuncional. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá son divorciados, porque los chicos van de una casa a la otra casa como pelota. Sí puede generar eso, sí puede generar inseguridades, sí puede generar traumas en los hijos, sí, pero no solo es de esa la causa. La causa es mucho mayor. La causa es un tema que tiene que ver incluso con valores sociales. ¿Qué valores vivimos ahora en la sociedad? Y hay uno fundamental que es el del respeto, ¿no es cierto? Cuando una persona ejerce autoridad y lo hace sin respeto, es un potencial agresor, ¿sí? Cuando los chicos, las chicas en el colegio no tienen un comportamiento basado en valores como el respeto, como la solidaridad, también puede suceder. Toda la vida ha existido, por ejemplo, el bullying. En mi tiempo, ¿cómo era el bullying? No se llamaba bullying, ni siquiera se llamaba acoso, era molestarse. ¿Sí? Y el molestarse a veces había ocasiones donde había excesos, porque siempre había uno más grande que se creía más que el chiquito, ¿no es cierto? Siempre ha habido eso, siempre ha habido eso. Entonces el tema es cómo las familias responden ante eso, cómo la propia comunidad educativa responde a eso y cómo ustedes, los estudiantes, responden ante eso, ¿de acuerdo? Y yo creo que la clave fundamental es sembrar valores, empezar a convivir de una manera diferente, no tolerar ningún tipo de abuso, pero también asumir una convivencia que debe ser solidaria y respetuosa, por sobre todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queremos ver el origen de este problema, yo te puedo decir que tienen múltiples orígenes, no solo uno. Los hogares disfuncionales pueden ser uno de ellos, pero no el... Las instituciones han levantado las protestas y la indignación como padres de familia afectados y de la ciudadanía en general. ¿Cómo se puede entender que las autoridades de cada plantel que recibieron las denuncias no hayan protegido a los niños? Esa es una gran pregunta y lamentable pregunta que ha sucedido. Es decir, ¿cómo las autoridades han sido omisas ante esa situación? ¿Sí? Y yo no estoy por adentro del sistema educativo como para darte, digamos, una respuesta concluyente, pero hay ciertas cosas que se ven y que se perciben, ¿no es cierto? Yo he oído, por ejemplo, que hay en algunos colegios donde el tema del bullying no se trata porque los padres de familia ejercen poder,
porque el colegio, aparte de ser un servicio público, también es un negocio. Y se funda básicamente en el hecho de ingreso de recursos para su manutención. Y si el asumir una postura respecto de un problema pudiera suponer una reacción de los padres o madres de familia y que eso pueda suponer que en algún momento salgan del colegio, va a atentar contra los intereses empresariales de ese colegio. Puede ser una forma, ¿no es cierto? Entonces los profesores, digamos que ciertas autoridades, como en los casos que tú planteas, lo que han hecho muchas veces es tal vez hacerse la vista gorda. También tiene que ver, tú me estás citando ahí un colegio fiscal, ¿no es cierto? Puede ser simplemente que las autoridades, por falsa solidaridad o espíritu de cuerpo, tapen los delitos de profesores, que es inconcebible, que es inaceptable, ¿no es cierto? Pero son varios temas que van confluyendo. Nuevamente yo voy, ¿cómo tú puedes abordar eso? ¿Cómo tú puedes abordar eso? Perdiendo el miedo a la denuncia. Porque en el momento que tú empiezas a denunciar, tú ya estás generando un espacio para que esta gente que se ha acostumbrado a vivir impunemente, o que no le ha importado, o que ha sido omisa, o que ha sido irresponsable, cambie de actitud, porque sabe que ya no va a haber silencio. El principal cómplice de la violencia es el silencio y el temor. Porque claro, estos profesores violentos lo que hacen es atemorizar a los alumnos. Ha habido casos como por ejemplo, si no me equivoco, el de Pedro Travesario, donde el profesor les amenazaba a los niños. Incluso llegó a decir a los niños que no tienen un criterio formado todavía porque son pequeñitos, llegar a decir que si ellos decían algo, les iban a matar a los papás. Entonces, claro, ese temor, esa violencia, genera que los niños se guarden. Y casi por coincidencia se llegan a conocer. Ustedes pueden ver, van encaminadas hacia eso. Primero, a resaltar el hecho de que nadie puede tocar a otra persona. ¿No es cierto? Segundo, a que si eso sucede hay que denunciar y la denuncia es inmediata. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para denunciar. ¿De acuerdo? Entonces son las cosas que nosotros debemos ir fortaleciendo de tal manera que tú, yo, cualquier persona, cuando vea un acto de estos, no tenga el menor temor de denunciar y de que se inicien las investigaciones y de que haya consecuencias de esas investigaciones, ¿de acuerdo? Pero ¿dónde se debe denunciar? Nuevamente, sí en el colegio, sí, pero no solo en el colegio. Hay que denunciar en la fiscalía, ¿de acuerdo? Porque solamente ahí se inician los procesos. Lo otro puede quedar, ¿saben qué? Arreglemos entre amigos. Se han dado casos horribles que hasta se ha arreglado la violencia sexual con intercambio de dinero. Y eso no se puede dar. Eso no se puede, jamás en la vida se puede transar con la integridad sexual de una persona. ¿De acuerdo? ¿Qué medidas han implementado los organismos de control para trabajar en las escuelas, sitio donde se han presentado la mayor cantidad de denuncias? Te diría que esa respuesta le corresponde nuevamente al Ministerio de Educación, pero yo me atrevo a decir lo que ya te he dicho. Es decir, nosotros como consejo, mira, tenemos un proyecto que se llama Semilleros de Convivencia. ¿Sí? Muchos pueden decir, ¿y por qué se meten ustedes en este tema de semilleros de convivencia? Porque viendo a largo plazo, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos que es la raíz del conflicto, de los conflictos jurídicos, de los delitos, muchas veces son la falta de valores en la sociedad. ¿Sí? Las personas no viven valores, ¿sí? Solo viven en función de sus necesidades, de sus caprichos, podríamos decirlo así, de sus intereses. Entonces, ¿esto qué genera? Una ruptura en la sociedad. Sí, yo tengo mis intereses y tú te interpones en mis intereses, yo me paso encima tuyo. Así es como mucha gente piensa, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, y así aquí hacer una apuesta de corto, de mediano y de largo plazo, es que en los establecimientos educativos, ¿sí?, se debe también fomentar valores. Muchas veces creemos que la educación es solamente instrucción, pero la educación también tiene que fundarse, digamos, en la transmisión, en el conocimiento y en la vivencia de valores. Por eso es lo que el Consejo tiene este programa que se llama de Semilleros de Convivencia, que tiene como objeto que generar una metodología
a través del cual la comunidad educativa se compromete a vivir unos valores. ¿Sí? Y es como un reto, ¿no? Como un proyecto donde nosotros mostramos el valor, te voy a poner el ejemplo, del respeto. ¿Sí? Y se hace todo un proyecto de actividades para vivir el respeto en el día a día de mi relación con mis colegas, con mis compañeros, con mis profesores, con el resto de la comunidad educativa. Y al final del año tú presentas el resultado de tus compromisos y cómo se cumplieron. Solamente ese hecho al final te muestra que es posible vivir valores. Se bajan los índices de violencia dentro de las comunidades educativas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque los chicos, las chicas están empezando a ver cosas que antes no conocían. El otro día me contaba alguien que estamos trabajando en convivencia, en semilleros de convivencia, y que había visto que dos chicas se disputaban a un chico y se tiraban de los cabellos. Sí, ya, pues es un tiempo, porque también tiene la influencia del hogar, ¿no? La influencia del hogar es bien fuerte, entonces podríamos decir, miren, el papá y la mamá también tienen alta responsabilidad en esto. Mucho, ahora hay mucho este tema del papá y la mamá ausentes, que satisfacen todas las necesidades materiales de sus hijos. Es más, a veces hasta exageran en satisfacer las necesidades materiales. Pero hay otras necesidades que no. ¿Por qué? Porque están trabajando, que a veces están ausentes, ¿verdad? Y claro, la convivencia y los valores se transmiten de persona a persona. Muchas veces se transmiten con el ejemplo. ¿Pero qué ejemplo voy a recibir de mi papá si nunca la veo? De mi mamá si nunca la veo. Y claro, mi mamá y mi papá están trabajando para que yo tenga todo, lo material. Entonces entro en internet, porque tengo mi plan de internet. ¿Y qué veo en internet? No veo. ¿Qué veo en internet? ¿No es cierto? Pregunto, ¿cómo son los juegos estos de video? Yo he visto unos supremamente violentos, hasta donde salpica sangre. Entonces los chicos que están en proceso de formación, ¿qué influencias están recibiendo? No están recibiendo valores, están recibiendo antivalores. Se están formando en la naturalización de la violencia por el lado relativo. ¿Sí? El objetivo es generar ambientes de convivencia. Convivencia fundamental en valores. Y el primer valor es el respeto al otro y a la otra. ¿Sí? Por el hecho de lo que el otro y la otra son personas que merecen, que tienen los mismos derechos y que merecen las mismas consideraciones, no más ni menos, las mismas que todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? Encaminarnos hacia eso. No es una tarea fácil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué más? Para concluir, ¿cuál es su sentir en esta problemática real y que crece cada vez más en la sociedad mundial y en particular en nuestro país? Es un sentimiento de indignación profunda, porque nosotros vemos todos los días casos terribles. Nosotros estamos viendo todos los días, tenemos aquí una mesa interinstitucional, donde incluso están aquí los papás y las mamás de víctimas, con quienes nosotros trabajamos desde nuestra instancia para conocer los casos a profundidad y para intentar, digamos, no solo acompañarnos, sino hacer tareas en conjunto que permitan que esos procesos, digamos, concluyan a la brevedad posible. ¿De acuerdo? A la vez dar atención a esas víctimas, explicarles cómo funciona, así igualito como yo te he explicado ahora, explicarles a las personas cómo funciona el sistema, porque muchas veces se desinforma, ¿sí? Y casi siempre es más fácil criticar y echar la culpa cuando no se conoce cómo son los procesos. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar explicar cómo son para que se puedan hacer las cosas de manera oportuna, ¿no es cierto? Así como un médico, por ejemplo. Cuando una persona va oportunamente a hacerse un chequeo y le detectan que puede tener un pequeño tumor, ¿no es cierto? Es mucho más fácil al médico extirpar y quitar la posibilidad de un cáncer. ¿Sí? Si tú no haces eso, hay la gran probabilidad de que el paciente ya vaya y que el cáncer ya esté ahí. Y que ya el médico no pueda hacer nada. Y claro, puede haber alguien que caiga en la tentación de decir, el médico me mató. Seguramente el médico intentó hacer lo mejor posible para curarte de ese cáncer, pero ya no era posible curarte, porque ya se extendió.
porque nosotros no fuimos cuando empezó el pequeño dolorcito, cuando empezó aquella manifestación de incomodidad, de que el niño o la niña están callados, que no hablan, que están como preocupados. Cuando no somos capaces de ver eso y dar importancia a eso, es como cuando perdemos la oportunidad del enfermo de cáncer ir al médico y hacerse tratar y quitarse esa enfermedad. Seguramente esas ya son las manifestaciones de que está sufriendo una violencia. Y si dejamos pasar eso, no nos importa. Entre compañeros no nos importa verle a un colega nuestro que está raro, que está diferente. Y no nos importa porque cada persona ahora vive su vida, ¿no es cierto? Ahí estamos siendo cómplices, todos estamos siendo cómplices de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo te digo una vez más, a mí me da indignación. No impotencia, porque yo tengo un compromiso institucional de trabajar para que eso se resuelva. Pero cuando me llega, ¿y qué pasa con todos aquellos casos que no me llegaron? ¿Qué pasó con todos aquellos casos? Entonces las responsabilidades están repartidas y a todos nos corresponde un pedacito. A todos y todas nos corresponde un pedacito. ¿De acuerdo? En las instituciones educativas, detectar, denunciar, sin miedo. Yo soñaría, por ejemplo, que haya organizaciones estudiantiles que se pongan como una meta denunciar los casos de violencia contra sus compañeros y compañeras. ¿Cómo se llama? Consejo estudiantil se llama, ¿no? No quiere decir que con esto que se convierte en un tema de persecución de unos contra otros, ni nada de esto. Todo tiene que ser en base a honestidad y en base a objetividad. Pero los compañeros, las compañeras, tienen que asumir una posición firme. Los papás, las mamás, los propios maestros que no pueden ser cómplices de un colega, de un compañero que es un sinvergüenza. Las autoridades que no deben tener temor a enfrentarse con un padre de familia que seguramente le va a retirar al hijo y esa pensión se va a acabar, ese ingreso se va a acabar, ¿verdad? Desde luego las autoridades del ministerio, las autoridades de la fiscalía, las autoridades judiciales. Todos debemos actuar de manera oportuna, cumpliendo nuestras obligaciones que están establecidas en las leyes. ¿Sí? Y nuevamente lo que te repito es que me da mucha indignación de que esto hay. Y mucho sufrimiento también, porque no es cuestión muchas veces solamente de denunciar y decir las autoridades no hacen nada. Toda la sociedad tiene compromiso ante estos hechos. Desde luego que las autoridades tienen las suyas, desde luego que sí, y tienen que responder por su cumplimiento o su incumplimiento, ¿de acuerdo? Pero también nosotros tenemos deberes como ciudadanos. Si nosotros vemos la Constitución de la República establece muchos derechos para todos nosotros, pero también hay un artículo donde se establecen las obligaciones que tenemos todas las personas, sin límite de edad, ¿no? Una de esas obligaciones es, primero, acatar las órdenes legítimas de las autoridades. Cuando un profesor me empieza a dar una orden que no es legítima, yo no tengo obligación de respetarla, ni de acatarla. ¿De acuerdo? Entonces cuando un profesor me dice a mí, si denuncias, te bajo las notas, bájeme las notas, yo no puedo callarme. ¿Sí? También tenemos la obligación, los ciudadanos, de que se respeten los derechos humanos. De todos, no solo los míos. Entonces yo veo un compañero mío, una compañera mía, que está sufriendo porque alguien le está agrediendo, yo tengo obligación de defenderle. Tengo obligación de defenderle. Y por último hay otra disposición que te dice que siempre hay que querer el bien general antes que el bien particular. ¿Sí? Cuando yo me ocupo de otra persona, estoy buscando el interés general. Cuando yo digo, ni me meto yo, estoy siendo egoísta, estoy siendo irresponsable, estoy siendo insolidario. Y después no voy a poder quejarme por lo que le pasó. Voy a ser cómplice incluso por no haber hecho nada. Entonces ves, el tema aquí no es un tema solamente de lanzar dardos. De lanzar dardos y lavarme yo las manos, no. En este tema lamentablemente todos tenemos responsabilidad como una sociedad. Y todos tenemos que actuar. Todos tenemos que actuar. Es una obligación ciudadana, es una obligación moral, es una obligación constitucional.